Durante siglos, el Consejo Galáctico creyó que las sonrisas y la cortesía de la humanidad eran máscaras para la volatilidad, prueba de que la Tierra aún era demasiado inmadura para el verdadero poder. Pero cuando desestimaron la candidatura de la humanidad para ser miembro, después de explotar su tecnología y sacrificios, la embajadora Harper decidió demostrarles que estaban equivocados. Lo que la galaxia confundió con debilidad era, en verdad, contención. Y cuando el modo educado de la humanidad finalmente se desactivó, cada especie presente aprendió lo que significaba cuando la paciencia terminaba. El gran salón del Consejo Galáctico era una maravilla arquitectónica, una catedral de luz suspendida en órbita sobre un mundo muerto, elegido por su neutralidad. Vastas holobanderas de cada especie miembro brillaban sobre sus asientos, parpadeando con glifos cambiantes, sellos y colores incomprensibles para la mayoría. El Consejo se había reunido muchas veces a lo largo de los siglos, guerras declaradas, tratados firmados, imperios admitidos. Pero hoy era diferente. Hoy, el destino de la Tierra estaba en juicio. La embajadora Penélope Harper de la humanidad se encontraba en el podio central, postura perfecta, uniforme impecable, cada línea de su rostro cuidadosamente moldeada en diplomacia. Había entregado su súplica final con calma practicada, un relato detallado de las contribuciones de la humanidad, tecnologías compartidas, flotas desplegadas, colonias defendidas. Durante meses había soportado retrasos interminables, revisiones culturales y charadas diplomáticas. La humanidad ya había dado más que muchos miembros de pleno derecho. Seguramente hoy marcaría su aceptación. Pero cuando el líder del Consejo Sar Queen se levantó, Harper supo el veredicto antes de que hablara. Su piel translúcida cambió con tonos iridiscentes que traicionaban inquietud, aunque sus 6 ojos imperturbables no revelaron nada. Embajadora Harper de la Tierra, dijo, voz amplificada para resonar a través de la cámara, después de una revisión extendida, el Consejo encuentra a su especie no preparada para la membresía completa. Las palabras golpearon la cámara como una detonación. Los murmullos estallaron instantáneamente. Varios delegados intercambiaron miradas conocedoras, otros ocultaron mal su alivio. ¿No preparada? Harper repitió suavemente, su tono educado pero sus ojos agudos. A pesar de que nuestras flotas defendieron sus fronteras contra el enjambre del vacío, a pesar de los arreglos de comunicación cuántica que compartimos libremente, ahora alimentando sus economías, a pesar de los sistemas de terraformación que salvaron colonias que ustedes consideraban irrecuperables, los antebrazos de Sar Queen se doblaron en un gesto de paciencia. Sus contribuciones son apreciadas, pero quedan preocupaciones. Su especie es impredecible, emocional. Los informes indican que los humanos son capaces de sonreír mientras están furiosos, de reír mientras están enfurecidos. Tal dualidad inquieta al Consejo. Sus emociones los hacen inestables. Otro delegado, un ser gelatinoso de Calisto Prime, se deslizó hacia adelante en acuerdo. Uno de sus representantes comerciales fue observado excusándose a mitad de la negociación. Dejó la cámara, golpeó una pared tan fuerte que se rompió sus propios huesos, luego regresó sonriendo como si nada hubiera pasado. Este no es el comportamiento de una especie lista para la gobernanza galáctica. Risas educadas resonaron. Otros asintieron, murmurando apoyo. Los labios de Harper se curvaron en la más leve sonrisa, pero sus ojos no siguieron. Entonces, después de 8 meses de deliberación, después de todo lo que la humanidad ha dado, su veredicto es que somos demasiado educados mientras estamos enojados. Su voz permaneció firme, pero para aquellos observando de cerca, como Vex Torah, un diplomático reptiliano que había sobrevivido siglos, había algo más debajo. Un endurecimiento alrededor de sus ojos, una quietud en su respi. El voto del Consejo se iluminó en números holográficos sobre la cámara,
37 a favor del retraso, 5 en contra. La humanidad podría solicitar de nuevo en 50 años. 50 años, Harper repitió, su voz aún suave. Puso su tableta de datos con cuidado deliberado. Un parpadeo en términos cósmicos, supongo. Úsenlo sabiamente, dijo Sarquin con finalidad, ya volviéndose hacia el siguiente punto del negocio. Este asunto está resuelto. Pero la cámara no se sentía resuelta. Para nada. Harper permaneció de pie, inmóvil como piedra, su mirada barriendo las filas de delegados alienígenas. Algunos se movieron incómodamente bajo sus ojos. Otros la desestimaron con satisfacción arrogante. Solo Bex-Torah la miró abiertamente, sus escamas erizándose con terror. Había visto depredadores fingir calma antes del ataque. Reconoció la espiral de contención, la presión insoportable de algo contenido. Y se dio cuenta, demasiado tarde, que el Consejo había cometido un grave error, porque la embajadora de la humanidad aún sonreía, demasiado calmada, demasiado educada. Y cuando esa educación terminara, Bex-Torah lo sabía, la galaxia misma temblaría. La resistencia, la cámara debería haber continuado. Ese era el ritmo del Consejo: votar, registrar, desestimar, proceder. Pero la embajadora Harper no se movió, no bajó la cabeza en resignación, no recogió su tableta de datos, no se retiró como una peticionaria negada. Permaneció de pie, inmóvil en el centro del salón, y en esa quietud la atmósfera comenzó a cambiar. No, dijo Harper. La palabra fue silenciosa, pero cortó más agudo que cualquier hoja. Los traductores tartamudearon antes de encontrar equivalentes en 17 idiomas. El líder del Consejo, Sarquin, se detuvo a mitad de oración, su piel luminosa parpadeando en sorpresa. ¿Perdón? Dije, no. La voz de Harper permaneció calmada, pero su resonancia llenó el salón. Este asunto no está resuelto, me escucharán. La ondulación de inquietud se extendió como grietas a través del vidrio. Los delegados se inclinaron hacia adelante, antenas temblando, zarcillos enrollándose, escamas erizándose. Algunos susurraron furiosamente a asistentes. El desafío de un voto registrado era impensable. Sarquin intentó reafirmar el control. Embajadora, esta protesta misma es evidencia de la volatilidad que citamos. No puede simplemente rechazar el fallo del Consejo. Harper inclinó la cabeza, estudiándolo con una sonrisa que no tocó sus ojos. Era el tipo de sonrisa que los depredadores usaban cuando la presa acorralada confundía la quietud con seguridad. «Oh, líder del Consejo», dijo suavemente, «créeme, aún estoy siendo muy educada ahora mismo. Lo que están viendo, esta compostura, esta sonrisa, esto es la humanidad conteniéndose». Sus palabras aterrizaron como trueno. La cámara se congeló. El delegado insectoide Krillbox se movió inquieto. ¿Contención? Harper se alejó lentamente del podio, cada movimiento preciso. Nos malentienden. Piensan que nuestras sonrisas ocultan ira. Piensan que nuestra calma enmascara el caos. Pero esa no es la verdad. La educación, la contención, lo que llamamos modo educado, no es debilidad. Es misericordia. Un silencio cayó tan profundo que el zumbido de los anclajes de gravedad de la cámara parecía ensordecedor. Durante meses nos han visto inclinarnos, asentir, reír ante insultos, soportar retrasos, aceptar indignidades. Pensaron que carecíamos de la columna vertebral para confrontarlos, pero la verdad es mucho más simple. Estábamos tratando de hacerlos sentir cómodos. Los murmullos estallaron, agudos y pánico. Varias especies intercambiaron gestos nerviosos de alarma. Querían una versión de la humanidad que no los asustara, continuó Harper, su tono nunca elevándose, su control absoluto. Así que se las dimos. Filtramos nuestras emociones. Suavizamos nuestras palabras. Sonreímos mientras nuestra paciencia se desgastaba. No porque no pudiéramos revelar la verdad, sino porque elegimos no hacerlo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada barriendo la cámara. Pero la contención
es una elección, y las elecciones pueden ser revocadas. Las palabras golpearon como un rayo. Los delegados se movieron incómodamente en sus asientos, sintiendo el temblor bajo la superficie. El cuello escamoso de Bextora se erizó. Había vivido lo suficiente como para reconocer depredadores cuando se despojaban de sus disfraces. Esto no era un arrebato. No era pérdida de control. Era revelación deliberada y medida. El tipo de calma que venía antes de las tormentas que remodelaban mundos. Los ojos de Harper se estrecharon. ¿Quieren saber cómo se ve la humanidad cuando el modo educado está apagado? ¿Quieren entender lo que yace debajo de la máscara? Entonces observen de cerca, porque están a punto de descubrirlo. La cámara tembló con súbito silencio, pesado y sofocante. Cada especie presente lo sintió. El cambio del peso de la historia, el momento en que se cruzó una línea, y mientras Harper se volvía hacia el podio con pasos lentos y deliberados, Bextora entendió con claridad escalofriante: la humanidad no había venido a rogar por admisión, habían venido a darle a la galaxia una lección. Y la lección estaba a punto de comenzar. La demostración, las luces de la cámara se atenuaron cuando la embajadora Harper levantó su mano. Un gesto silencioso, pero uno que desencadenó una ondulación de inquietud por todo el salón. Los delegados se pusieron rígidos, los guardias se movieron, las antenas temblaron, no sonaron alarmas. Ella no había pedido que la seguridad se retirara, ni hizo ninguna amenaza abierta. En cambio, las pantallas masivas que coronaban la cámara se encendieron con vida, iluminando el salón con imágenes de la Tierra. No era propaganda, no era diplomacia pulida, era crudo. Las primeras escenas mostraron a la humanidad en guerra, trincheras fangosas llenas de soldados exhaustos, cielos ardiendo con fuego mientras jets gritaban sobre sus cabezas. Los restos ardientes de ciudades reconstruidas 100 veces a través de la historia humana. Los disparos y truenos llenaron el sistema de sonido de la cámara, haciendo eco en paredes cristalinas construidas para discursos, no gritos. Los delegados retrocedieron. Algunos cubrieron órganos sensoriales con apéndices, otros sisearon o murmuraron maldiciones. La voz de Harper cortó a través del ruido, firme y aguda. ¿Nos llaman inestables porque sonreímos mientras estamos enojados? ¿Piensan que esa sonrisa significa que hemos perdido el control? Observen de cerca. Esto es la humanidad sin contención. Las imágenes cambiaron. Fuego nuclear floreció a través de desiertos. Naves chocaron en mares oscuros como el vacío. Tanques blindados aplastaron defensas mientras banderas volaron alto sobre ellas. Luego vinieron los disturbios, calles llenas de multitudes gritando, puños levantados, fuegos ardiendo. Esto es lo que pasa cuando nuestra paciencia se agota, dijo Harper. No nos perdemos, no nos deshacemos, actuamos, con precisión, con unidad y con una furia que no pueden imaginar. Una ondulación de miedo se extendió a través de la cámara y entonces, justo cuando el terror se montó, las imágenes cambiaron de nuevo. Las pantallas se llenaron con equipos de rescate sacando sobrevivientes de escombros. Doctores corriendo por hospitales, ensangrentados pero incansables. Ingenieros construyendo puentes desde restos retorcidos. Familias abrazándose entre lágrimas, sonriendo a través del dolor. Esta es la misma humanidad, continuó Harper, su voz suavizándose pero no menos poderosa. El mismo fuego, la misma fuerza, la misma voluntad implacable, pero dirigida diferentemente. Con contención, con compasión, elegimos hacia dónde apuntar esa tormenta. Los delegados alienígenas miraron, transfijos. Las escamas de Bextora se pusieron pálidas mientras la realización se apoderó de él. Esto no era volatilidad, era adaptabilidad. Sobrevivimos eventos de nivel de extinción, presionó Harper, paseándose lenta. Las imágenes finales aparecieron. Humanos caminando en la luna, la primera nave colonia dejando la Tierra,
el primer mundo terraformado con niños jugando bajo un cielo alienígena. Los triunfos de la humanidad ardieron brillantes contra la oscuridad de la cámara. ¿Entienden ahora?, preguntó Harper volviéndose hacia el consejo. Temen nuestra ira, pero no es la ira lo que nos hace peligrosos, es el control debajo de ella. La elección de sonreír cuando queremos golpear, la elección de permanecer silenciosos cuando podríamos rugir, esa sonrisa que tanto temen, esa es misericordia. Esos somos nosotros decidiendo, por su bien, no mostrarles la tormenta completa. El silencio que siguió fue sofocante. Nadie se movió, nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Finalmente, Harper tocó su tableta de datos y las pantallas se oscurecieron. La cámara fue sumergida de vuelta en su luz prístina y estéril, pero los ecos del fuego y gritos se quedaron en la mente de cada delegado. Se puso alta, su voz una vez más nivelada, diplomática, pero el subtono había cambiado, ya no era una máscara, era una advertencia. Querían ver a la humanidad sin modo educado, dijo. Ahora lo han visto. Y con esas palabras, la cámara de los gobernantes más poderosos de la galaxia se sintió, por primera vez en siglos, muy pequeña en verdad. La cámara aún resonaba con silencio cuando la última imagen se desvaneció de las pantallas. Por un momento, parecía como si los delegados hubieran olvidado colectivamente cómo respirar. Cada especie presente estaba atrapada entre la incredulidad y el terror. Entonces comenzó la negación. Zarquin, el líder del consejo, se levantó con un brillo de color indignado, su piel translúcida ondulando de violeta a carmesí. Suficiente. Esta demostración no es más que intimidación, prueba de su inestabilidad. ¿Se atreve a amenazar esta cámara? Harper dirigió su mirada a él, calmada, inquebrantable. El tipo de mirada que no necesitaba volumen para comandar obediencia. No los amenacé, dijo. Les dije la verdad. Lo que vieron fue historia. No necesitamos inventar intimidación. Nuestra realidad es lo suficientemente intimidante. La insectoide Krillbox castañeteó sus mandíbulas, sus antenas temblando con inquietud. Claman contención. Sin embargo, nos muestran violencia. ¿Cómo vamos a saber que no la desatarán sobre nosotros? Harper dio un paso adelante, cada movimiento deliberado, el suave clic de sus botas haciendo eco como el tic-tac de un reloj. Porque si quisiéramos, no estarían haciendo la pregunta. Ya sabrían la respuesta. Un escalofrío colectivo corrió a través de la cámara. Bextor, sentado en su percha elevada, sintió la verdad de sus palabras profundamente en sus huesos. Harper continuó, su voz volviéndose más aguda. Hablan de volatilidad emocional. Sin embargo, ¿qué nos han mostrado hoy? Temen tanto la honestidad que se esconden detrás de procedimientos interminables. Llaman diplomacia al retraso. Llaman cautela a la cobardía. ¿Y se atreven a dar lecciones a la humanidad sobre inestabilidad? Se volvió, sus ojos barriendo la cámara. Defendimos sus colonias cuando vino el enjambre del vacío. Les dimos arreglos de comunicación cuántica cuando sus flotas volaban ciegas. Salvamos sus asentamientos con tecnología de terraformación. Y a cambio, nos niegan un asiento en esta mesa porque sonreímos mientras estamos enojados, porque nuestra paciencia los inquieta. Los delegados se retorcieron. Algunos miraron hacia otro lado, otros sisearon de vergüenza. Harper presionó más fuerte, cada palabra aterrizando como un golpe de martillo. No temen nuestras sonrisas, no temen nuestras emociones, temen lo que representan, que no estamos limitados por sus tradiciones estancadas, que no necesitamos jugar su juego para ganar, que nuestra paciencia no es sumisión, es estrategia. Zarquin trató de reagruparse, levantando sus manos. Esto es indignante, no pueden acusar al Consejo de... Sí, puedo. Harper lo interrumpió, su voz aguda como una hoja. Porque es la verdad. El Consejo no nos rechaza porque no seamos aptos.
El Consejo nos rechaza porque les recordamos todo lo que les falta: resistencia, adaptabilidad, la voluntad de soportar insulto y dificultad sin romperse. No temen nuestra volatilidad, temen nuestro control. La Cámara tembló, no por ninguna fuerza externa, sino por el peso de la realización asentándose como una piedra en el pecho de cada delegado. Las garras de Vex Tora se clavaron en el brazo de su asiento. Podía verlo ahora con claridad dolorosa. El Consejo se había envuelto en ritual y pretensión durante siglos, confundiendo quietud con estabilidad. La humanidad había destrozado esa ilusión en minutos, revelando que la verdadera estabilidad venía no de evitar el conflicto, sino del dominio de él. Harper dejó que el silencio se extendiera antes de entregar el golpe final. Querían prueba de que la humanidad no está lista para su consejo, en cambio, probaron que este consejo no está listo para la humanidad. Jadeos ondularon a través de la cámara. Unos pocos delegados intentaron refutaciones débiles, pero sus voces murieron rápidamente, sofocadas bajo la verdad innegable. Harper dobló sus manos detrás de su espalda, su tono regresando a calma medida. Hemos jugado según sus reglas, hemos sido educados, hemos sonreído, pero la educación termina cuando se confunde con debilidad, y hoy ustedes han cometido ese error. La Cámara del Consejo se sentó en silencio atónito, y por primera vez en memoria viva, su poder se sintió frágil. La Cámara estalló como un casco roto. Los delegados gritaron unos sobre otros, sus sistemas de traducción luchando por mantenerse al ritmo del torrente de voces superpuestas. La insectoide Krill Box castañeteó sus mandíbulas en pánico, mientras el gelatinoso Callisto Prime ondulaba salvajemente sus patrones de color girando en angustia. Los enviados reptilianos sisearon, los delegados mamíferos gruñeron, y más de una especie abandonó completamente el protocolo, gritando en enlaces de comunicación para advertir a sus gobiernos. El gran salón, construido para ser la cámara más digna de la galaxia, ahora se parecía a un mercado al borde del motín. A través de todo esto, Harper no se movió. Se quedó en el centro, manos dobladas pulcramente detrás de su espalda, como si el caos no fuera más amenazante que una brisa de verano. La quietud misma de su postura solo intensificó el pánico. Vex Tora se dio cuenta con un escalofrío hundido que los humanos no estaban fanfarroneando. La calma de Harper ya no era contención, era certeza. Finalmente Harper levantó su tableta de datos. No gritó, no necesitaba hacerlo. El movimiento solo fue suficiente para silenciar la mitad de la cámara. Cuando habló, su voz fue firme, llegando a cada rincón del salón. Con efecto inmediato dijo: todas las transferencias pendientes de repetidores de comunicación cuántica están suspendidas. La cámara se congeló. Los delegados miraron en silencio atónito antes de que el alboroto regresara, más fuerte que antes. Los repetidores cuánticos eran la columna vertebral de la civilización moderna, las arterias mismas del comercio, coordinación militar y diplomacia. La mitad de las especies en la cámara dependían de la tecnología de la humanidad para mantener sus imperios. Harper continuó como si no hubiera escuchado el clamor. Las flotas humanas serán retiradas de las patrullas fronterizas. Revisaremos todos los contratos de asistencia militar. Si el enjambre del vacío viene de nuevo, lo enfrentarán sin nosotros. ¡No!, chilló Krill Box, sus antenas azotando. ¡No pueden! Sin sus flotas el enjambre consumirá el brazo. Los ojos de Harper se fijaron en ella, fríos y despiadados. Entonces tal vez deberían haber pensado en eso antes de votar contra nosotros. Las palabras aterrizaron como una hoja. Box retrocedió, sus extremidades curvándose en sumisión defensiva. Y finalmente, presionó Harper, su voz ahora una cadena de hierro: la Tierra perseguirá acuerdos bilaterales. Cualquier especie dispuesta a tratarnos como iguales tendrá nuestra cooperación completa. Aquellos que no lo estén, no la tendrán. Sarquin se lanzó a sus pies, sus colores pulsando violentamente. Esto es coerción, prueba de su inestabilidad.
Harper dirigió su mirada hacia él, y por primera vez su voz se afiló en acero. ¿Inestabilidad? Mantuvimos este consejo unido durante el enjambre mientras ustedes discutían. Les dimos tecnología mientras argumentaban sobre propiedad. Soportamos insulto tras insulto porque creíamos que la paciencia era el precio de la unidad. Eso no fue debilidad, eso fue disciplina. Y ahora, la disciplina ha terminado. Sus palabras cortaron la cámara en silencio de nuevo. Los delegados miraron, no a una especie rogando por inclusión, sino a un poder que no podían controlar. Algunos susurraron desesperadamente a asistentes, ya calculando cómo asegurar tratados separados. Otros se sentaron congelados, atónitos por la realización de que toda su civilización descansaba sobre una fundación construida por humanos. Bextora podía verlo claramente. Harper no había tenido un berrinche, había revelado estrategia, cada arrebato había sido deliberado, cada verdad entregada con precisión quirúrgica. La humanidad no había perdido el control, simplemente habían decidido dejar de fingir. Cuando Harper finalmente bajó su tableta de datos, el silencio era sofocante. Permitió que se extendiera, dejó que cada delegado probara el peso de su error. Entonces, con la más leve curva de sus labios, entregó el golpe final. Esto no es rabia, dijo suavemente. Esto no es inestabilidad. Esto es como se ve cuando la humanidad elige honestidad sobre educación. Y si una embajadora puede sacudir este consejo hasta su núcleo, imaginen lo que pasa cuando todos nosotros dejamos de sonreír. La cámara se estremeció de miedo. Por primera vez en siglos, los gobernantes de la galaxia se dieron cuenta de cuán frágil era realmente su poder. Y Harper simplemente se quedó ahí, sonriendo. No educadamente, sino con verdad. La sesión de emergencia fue convocada menos de un ciclo después de la tormenta de Harper. En la larga memoria del Consejo, esto era sin precedentes. Los votos y fallos usualmente se arrastraban por meses, incluso años. Sin embargo, ahora, después de las palabras de un solo humano, el cuerpo deliberativo más grande de la galaxia se movía con algo que no había conocido en generaciones: urgencia. Cuando Harper regresó, inmediatamente notó la diferencia. La cámara que una vez se había alzado con pompa y arrogancia se veía sometida, despojada de su grandeza ceremonial. Las banderas de las especies miembros estaban atenuadas. El estrado, una vez elevado como un trono, había sido bajado al mismo nivel que la plataforma del embajador. Incluso la iluminación había cambiado. Rayos fríos y estériles reemplazados con un espectro más cálido, más cercano al sol de la Tierra. El mensaje era claro: el Consejo estaba tratando, torpemente, de encontrarse con la humanidad en sus propios términos. Harper entró sin fanfarria, tableta de datos en mano. Su andar era calmado, medido. No se regodeó, aunque podía sentir el cambio en el aire. Cada ojo la siguió. Cada respiración parecía contenerse. Por primera vez en memoria viva, el Consejo no era el depredador, era la presa. El líder del Consejo, Zarquin, se levantó. Su piel luminosa cambió a través de tonos inciertos, traicionando inquietud a pesar de su esfuerzo por mantenerse alto. Embajadora Harper, comenzó, su voz careciendo de su comando usual. Reconocemos que los eventos de ayer revelaron juicios erróneos de nuestra parte. Juicios